Mi profesora se negó a hacer lockdown durante un tiroteo real en la escuela e incluso bloqueó el interruptor de la luz mientras los disparos se acercaban. Cuando le supliqué que nos dejara escondernos, dijo, siéntate o te expulsan. Solo la miré fijamente. Eso fue hace un año. La semana pasada fue sacada de su apartamento esposada. Estaba en la clase de historia avanzada de la señorita Martínez cuando el anuncio de lockdown crepitó por el altavoz. Lockdown, lockdown. Esto no es un simulacro. Hemos hecho este simulacro 100 veces desde el jardín de infancia. Luces apagadas, esconderse en la esquina, quedarse callados. Simple. Todos empezaron a moverse automáticamente, pero la señorita Martínez se puso delante de nosotros con esa mirada que pone cuando alguien cuestiona su autoridad. Volved a vuestros pupitres ahora. Su voz tenía ese filo que significaba que hablaba en serio. No aprobé ningún simulacro de lockdown hoy. Levanté la mano por costumbre. Pero señorita Martínez, se supone que los únicos procedimientos que seguís son los míos. Sentaos o todos sacaréis ceros en vuestras presentaciones. Entonces lanzó todo su discurso de llevo enseñando 25 años, el del respeto y cómo su generación no necesitaba apoyo constante. Aquí está la cosa sobre la señorita Martínez. Era una de esas profesoras que era súper estricta con cosas raras, pero perezosa con la enseñanza real. Te marcaría ausente por llegar 30 segundos tarde, pero daría a todos sobresalientes en ensayos que obviamente no había leído. Una vez entregué un trabajo con un párrafo entero sobre Bob Esponja en el medio solo para probarlo. Saqué un 9,8, así que la mayoría de nosotros nos sentamos de nuevo. Nadie quería arriesgar su promedio por lo que probablemente era solo otro simulacro. Pero entonces el anuncio se repitió. Código rojo. Esto es código rojo. Todo el personal y estudiantes sigan los procedimientos de lockdown inmediatamente. Eso nunca pasa en los simulacros. Hacen el anuncio una vez y ya está. Mi estómago empezó a hacer esa cosa rara de dar vueltas. La misma sensación que tengo antes de un examen grande para el que no estudié, solo que peor. Seguía mirando hacia la puerta. El pasillo seguía brillante, luces fluorescentes encendidas. En los simulacros, los profesores siempre apagan sus luces inmediatamente. Entonces lo escuché. Sonó como petardos, pero no. Todos los teléfonos empezaron a vibrar a la vez. Saqué el mío debajo del pupitre. Mi novio Diego estaba en química 2 pasillos más allá. Su mensaje hizo que se me helara la sangre. Escondido en el armario. Alguien tiene un arma. ¿Dónde estás? Más mensajes llegando. Detrás del archivo en la oficina principal. Debajo del escritorio del señor García. Le mostré mi teléfono a la señorita Martínez. Mi novio dice que hay alguien con un... Veo lo que está pasando aquí. ¿Pensáis que podéis montar alguna broma elaborada para meterme en problemas? ¿Hacer que me despidan? Los sonidos de estallidos se estaban volviendo más fuertes, más cerca. Alguien gritó en el pasillo. No un grito divertido, no un grito de juego. Probablemente es la clase de teatro practicando, dijo la señorita Martínez. Pero ni siquiera ella sonaba segura ya. Podía ver la clase del señor Pérez al otro lado del pasillo. Luces apagadas, sin movimiento, solo oscuridad donde deberían haber estado 20 niños. Mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir. Martínez no nos deja escondernos. Todavía en los pupitres. Diego, ¿qué? Ve a un lugar seguro ahora. Carlos lo intentó después. Dulce Carlos, que nunca discutía con nadie. Señorita Martínez, por favor, esto se siente real. Los sentimientos no son hechos, Carlos. Siéntate. Más carreras en el pasillo. Muchos pies, todos yendo en la misma dirección, alejándose de algo o alguien. El altavoz crepitó otra vez, pero se cortó a mitad de palabra. Fue entonces cuando escuchamos los disparos. Ya no eran estallidos. Bang, 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 como alguien golpeando una puerta de metal, pero más agudo, más fuerte, real. Me levanté. Necesitamos escondernos ahora. Siéntate o te expulsan. La señorita Martínez se movió para bloquear el interruptor de la luz. No voy a perder mi trabajo porque vosotros niños queréis jugar. Algo en mí se rompió. No me importa. Corrí hacia las luces. Fue entonces cuando todos perdieron la cabeza. La mitad de la clase corrió a la esquina segura. La otra mitad se quedó paralizada en sus pupitres, dividida entre toda una vida siguiendo reglas y esa voz primitiva gritando peligro. La señorita Martínez agarró mi brazo al pasar, pero me solté. Estaba gritando sobre falta de respeto y consecuencias. Todos estáis siendo histéricos. Esta paranoia es exactamente lo que las redes sociales os han hecho. Miedo fabricado. Pero ya no estábamos escuchando. Los pupitres chirriaron sobre el linóleo mientras bloqueamos la puerta. Alguien estaba llorando. Alguien más estaba rezando. Los niños que se habían paralizado finalmente se arrastraron, apretándose en nuestro rincón. 23 adolescentes tratando de volverse invisibles. Todos excepto la señorita Martínez. Se quedó en su escritorio, brazos cruzados, furia irradiando de ella. El pomo de la puerta tembló. Todos dejaron de respirar. El pomo giró, cerrado con llave. Gracias a Dios, cerrado. Una sombra pasó bajo la puerta. Se detuvo. Pudimos escuchar respiración del otro lado. Tal vez era solo mi corazón latiendo en mis oídos. Pasos siguieron adelante. Fueron los 10 segundos más largos de mi vida. El equipo especial nos encontró 40 minutos después. La señorita Martínez seguía balbuceando sobre cómo habíamos reaccionado exageradamente a un simple simulacro. Y una semana después, finalmente descubrimos por qué. Que fue entonces cuando nos dijeron quién era el tirador. Juan López de mi clase de inglés de segundo año. El chico callado que se sentaba en la esquina trasera dibujando personajes de anime en su cuaderno. El paramédico envolvió el manguito de presión arterial alrededor de mi brazo mientras me sentaba en la camilla afuera, todo mi cuerpo temblando como si tuviera hipotermia aunque fuera mayo. Seguía controlando mi pulso y preguntando si podía respirar bien, pero todo en lo que podía pensar era en Juan pasando por nuestra puerta. Juan con un arma. Juan, quien le había prestado un lápiz la semana pasada. La detective Santos apareció con su placa y bloc de notas. Se agachó a mi nivel mientras me pedía que repasara todo lo que pasó en el aula de la señorita Martínez. Le conté sobre el anuncio, sobre la señorita Martínez haciéndonos quedarnos en nuestros pupitres, sobre los sonidos
todos acercándose. Escribió todo, asintiendo cuando mencioné que encendí las luces yo misma. El estacionamiento era un caos con padres corriendo por todas partes, furgonetas de noticias instalándose, ambulancias yéndose con sirenas encendidas. Mamá atravesó la cinta policial, todavía vistiendo su uniforme del hospital, rímel corriendo por su cara mientras me abrazaba tan fuerte que no podía respirar. Seguía tocando mi cara, mis brazos, buscando heridas que no estaban ahí, mientras exigía respuestas de la detective Santos sobre cómo una profesora pudo mantener a los niños expuestos durante un tirador activo. La mamá de Diego también estaba ahí, llorando y abrazándolo una y otra vez mientras él se quedaba ahí con mirada vacía. La detective Santos me llevó a un lugar más tranquilo y sacó su tablet, mostrándome capturas de pantalla de mi mensaje a Diego sobre la señorita Martínez no dejándonos esconder. Dijo que 23 estudiantes ya habían dado la misma historia, que la señorita Martínez seguía insistiendo que era falso, incluso después de que empezaron los disparos. 2 niños murieron en el pasillo de matemáticas, me dijo. 3 más están en el hospital, todos de aulas que siguieron el protocolo inmediatamente, excepto una chica que fue rozada por una bala que atravesó una puerta. Pa apareció, tomó el control de mamá, llevándome a su camioneta sin decir nada. La radio se quedó apagada todo el camino a casa, y ambos saltamos cuando una moto rugió pasándonos en un semáforo rojo. Nuestra casa se sentía mal, demasiado normal con su olor habitual de café y suavizante. Pa hizo espaguetis, pero solo los empujé por mi plato mientras mi teléfono seguía vibrando con mensajes de todos preguntando por qué la señorita Martínez no nos dejó escondernos. Esa noche no pude dormir, solo seguí repasando esos 40 minutos una y otra vez. A la mañana siguiente, una llamada automática del distrito dijo que la escuela estaba cancelada indefinidamente y los consejeros estarían disponibles en el centro comunitario. Mamá llamó enferma para quedarse en casa conmigo, pero cerré con llave la puerta de mi habitación y me senté en mi cama pensando en cómo casi no hicimos la barricada, cómo casi nos quedamos en nuestros pupitres como quería la señorita Martínez. Canal 8 tenía nuestra escuela en cada pausa comercial, y entonces la cara de la señorita Martínez llenó la pantalla, parada en su entrada, diciéndole al reportero que mantuvo el control durante el caos y sus estudiantes estaban vivos porque no entró en pánico. Mamá agarró el control remoto y lo lanzó tan fuerte que agrietó la pantalla del televisor. Diego me mandó un enlace al video del celular de alguien del aula oscura del señor Pérez, mostrando a todos escondidos y en silencio mientras la voz de la señorita Martínez se oía a través de las paredes hablando sobre miedo fabricado. La marca de tiempo mostraba las 14:47, justo cuando estaba bloqueando el interruptor de la luz. El video tuvo 50,000 visualizaciones en 2 horas, y los comentarios eran brutales. Pasé el día siguiente en mi habitación saltando cada vez que la casa crujía o una puerta de carro se cerraba afuera. Mamá trajo sopa que no toqué, y el chat grupal seguía explotando sobre abogados y demandas, pero no podía concentrarme en nada de eso. El director Fernández llamó esa noche con su voz cuidadosa de director diciendo que el distrito necesitaba mi declaración escrita sobre las acciones de la señorita Martínez separada de la investigación policial. Mamá agarró el teléfono y le dijo que la proporcionaría a través de nuestro abogado, lo cual fue noticia para mí ya que no sabía que estábamos consiguiendo uno. A la mañana siguiente, la mamá de Carlos lo trajo porque necesitaba hablar con alguien que estuvo ahí, alguien que entendiera. Nos sentamos en mi porche delantero y él siguió empezando oraciones que no podía terminar sobre casi quedarse en su asiento, sobre lo que habría pasado si no hubiera apagado esas luces. Sus manos temblaban igual que las mías. Los padres de Diego lo dejaron más tarde esa tarde y fuimos directo al patio trasero donde la mesa de picnic estaba bajo el roble grande. Se arremangó los jeans y me mostró los moretones púrpura oscuro que cubrían ambas rodillas de cuando se había metido detrás de los estantes de almacenamiento químico en ese armario. Su voz se mantuvo plana cuando me contó cómo los disparos siguieron acercándose, y sabía que yo estaba 2 pasillos más allá, pero no podía hacer nada al respecto. Nos quedamos sentados ahí por 1 hora, no realmente hablando de eso, pero no hablando de nada más tampoco, mientras sus dedos recogían la madera astillada en la mesa. El día 5 comenzó con mamá en el teléfono programando citas, y al mediodía había encontrado a Rebeca Torres, la abogada especializada en casos de seguridad escolar. Su oficina en el centro tenía recortes de periódico cubriendo cada pared, titulares sobre demandas por negligencia y violaciones de seguridad en escuelas por todo el estado. Rebeca miró las notas de mamá y dijo: lo que hizo la señorita Martínez fue más allá del mal juicio. Mantener a los estudiantes expuestos durante una situación de tirador activo fue puesta en peligro criminal. Hay algo inquietante sobre cómo la señorita Martínez sigue insistiendo que todo esto es falso, incluso con esos disparos resonando por los pasillos. ¿Qué hace que una profesora esté tan convencida de que el peligro real no es real cuando cada otra aula ya está oscura y escondida? Explicó cómo otras familias ya estaban presentando demandas civiles, pero los cargos criminales dependerían de la oficina del fiscal del distrito. La reunión comunitaria del día 6 se convirtió en caos. En el segundo que la señorita Martínez atravesó las puertas del centro cívico con su representante sindical, los padres empezaron a gritar inmediatamente mientras ella simplemente se quedó ahí con la misma expresión controlada que tuvo durante el tiroteo, repitiendo que había seguido su juicio profesional. Alguien lanzó una botella de agua que golpeó la pared detrás de ella, y los guardias de seguridad tuvieron que formar un círculo alrededor de ella para sacarla de vuelta. La detective llamó esa misma noche con una pregunta que hizo que todo mi cuerpo se enfriara, preguntando si la señorita Martínez había mencionado alguna vez a Juan López en clase, ya que había sido su estudiante 3 años atrás. Juan López era el nombre que todos conocían a través de susurros y mensajes grupales, pero las noticias aún no lo dirían. Día 7, mañana. Finalmente me obligué a ducharme y cambiar la ropa que había estado usando por días. Papá estaba
estaba en la estufa haciendo panqueques como cualquier otro domingo, pero ambos saltamos cuando sonó el timbre, solo el repartidor dejando un paquete. Pero esa fracción de segundo de pánico se estaba convirtiendo en nuestra nueva normalidad. Esa noche, las noticias finalmente confirmaron lo que todos ya sabían, mostrando la foto del anuario de Juan de cuando se graduó, este chico callado que recordaba vagamente de mi primer año. El presentador soltó la bomba real, diciendo que López había presentado una queja formal contra la profesora Patricia Martínez 3 años atrás por abuso psicológico. Mamá agarró su teléfono inmediatamente para llamar a nuestro abogado mientras papá buscaba a través de registros en línea cualquier rastro de la queja de Juan. Encontramos una transcripción de una reunión del Consejo Escolar de 2021 mencionando una queja sellada de estudiante contra personal con fechas que coincidían perfectamente, aunque el nombre de la señorita Martínez no estaba listado. Día 8. Diego me recogió y manejamos al estacionamiento vacío del centro comercial donde simplemente nos sentamos con el motor apagado. Sus manos agarraron el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos y finalmente dijo, ella sabía, tenía que saber que podría ser él y aún así nos mantuvo a todos expuestos. Carlos empezó a enviar mensajes a nuestro chat grupal de clase con información que sus padres habían encontrado. 3 otros estudiantes de la clase de graduación de Juan que recordaban a la señorita Martínez teniéndola tomada con él. Esta chica Melissa dijo que la señorita Martínez había reprobado a Juan por una tecnicidad que casi le costó la graduación, y las historias pintaban un patrón claro de apuntar a ciertos estudiantes. Día 9, la detective apareció en nuestra casa con una orden judicial para el archivo personal de la señorita Martínez agarrado en su mano. Le dijo a mamá que habían encontrado algo, que Juan no era la única queja contra la señorita Martínez durante su carrera. Había otras 6, todas selladas y de alguna manera resueltas sin ninguna acción tomada. Necesitaba mi declaración detallada sobre las palabras exactas de la señorita Martínez durante el lockdown, cada cosa que dijo mientras le suplicábamos que nos dejara escondernos. Me senté en la mesa de la cocina con el formulario de declaración en blanco de la detective frente a mí, mi bolígrafo flotando sobre el papel mientras mamá hacía café en el fondo. La primera línea pedía una descripción de los eventos, y escribí 3 palabras antes de tacharlas. Empecé de nuevo. Che, eso también. ¿Cómo pones en palabras la manera en que la voz de alguien cambia cuando ha estado a cargo tanto tiempo que no puede imaginar estar equivocada? La detective esperó pacientemente mientras probé 6 maneras diferentes de explicar cómo la señorita Martínez se quedó ahí bloqueando el interruptor de la luz mientras escuchábamos esos disparos acercándose. Finalmente, solo escribí exactamente lo que dijo e hizo paso a paso. Sin opiniones, solo hechos. Día 10. Mi teléfono vibró con una alerta de noticias mientras desayunaba. El consejo escolar había puesto a la señorita Martínez en licencia administrativa pendiente investigación, lo que sonaba bien hasta que leí la declaración del sindicato de maestros debajo llamándolo un juicio apresurado contra una educadora dedicada con 25 años de servicio. La sección de comentarios ya estaba en 300 publicaciones, la mitad llamándola heroína por mantener el orden, la mitad pidiendo su arresto. Mamá cerró mi laptop y me dijo que dejara de leer, pero ya había visto mi nombre mencionado 14 veces. Esa tarde, el director Fernández apareció en nuestra puerta luciendo como si no hubiera dormido en días. Se sentó en nuestro sofá y miró sus manos mientras le contaba a mamá sobre las quejas a lo largo de los años. Padres diciendo que la señorita Martínez era demasiado rígida, demasiado dura, pero tenía permanencia y sus estudiantes obtenían buenas calificaciones en los exámenes, así que nunca pasaba nada. Su voz se quebró cuando mencionó a los 2 niños que no lograron salir. El día 11 comenzó con mi teléfono explotando a las 6 de la mañana porque alguien había filtrado el manifiesto de Juan a un sitio de noticias antes de que el FBI pudiera bloquearlo. 3 páginas enteras sobre la señorita Martínez, cómo lo reprobó en su tesis de graduación por una nota al pie faltante, cómo esa calificación lo mantuvo fuera de la universidad de sus sueños, cómo se rió cuando pidió una oportunidad de arreglarlo. Los detalles me dieron escalofríos, fechas y horarios y conversaciones que había grabado en secreto, construyendo su caso de por qué ella merecía lo que venía. Nuestro abogado Rebecca llamó a una reunión de emergencia esa noche con las 23 familias del aula de la señorita Martínez apretadas en una sala de conferencias del Holiday Inn. Se paró al frente con una pila de papeles y soltó la bomba de que el distrito escolar sabía sobre la fijación de Juan con la señorita Martínez, porque su terapeuta había enviado una advertencia 2 meses antes del tiroteo. La habitación explotó con padres gritando y llorando y exigiendo respuestas mientras Rebecca trataba de explicar sobre las leyes de reporte obligatorio y responsabilidad. Día 12. Me desperté con 47 notificaciones de Instagram porque la señorita Martínez había ido a algún podcast llamado Verdad en la Educación. Pasó una hora pintándose como víctima de la cultura woke e histeria adolescente. Realmente usó mi nombre completo. Me llamó estudiante problemática con problemas de asistencia. Convirtió el funeral de mi abuela en faltar a clases por diversión. El anfitrión siguió estando de acuerdo con ella, diciendo: los niños hoy son blandos, no pueden manejar estructura, necesitan espacios seguros en lugar de educación real. Rebecca presentó una orden de cese y desistimiento en 2 horas, pero el episodio ya había sido descargado 12,000 veces. Mi Instagram se llenó de extraños llamándome mentirosa, buscadora de atención, tris de crisis. Alguien encontró el número de trabajo de mamá en el hospital y empezó a llamar a la estación de enfermeras, preguntando si estaba orgullosa de criar una hija que destruye vidas de maestros. Es el día 13. Diego vino con su saco de dormir y se quedó en el piso de mi habitación porque ninguno de nosotros podía manejar estar solo ya. Nos quedamos ahí en la oscuridad a las 3 de la mañana, ambos despiertos, mirando la nada. Siguió repasando ese día. ¿Cómo podría haber jalado la alarma de incendio
incendio del aula de química. Cómo eso habría evacuado a todos antes de que Juan siquiera empezara. Los qué pasaría si nos estaban devorando a ambos, pero no había nada que decir que lo haría mejor. El esposo de la señorita Martínez, que vendía bienes raíces por toda la ciudad, empezó un GoFundMe para su defensa legal a la mañana siguiente, que llegó a 30,000 euros en 6 horas. La descripción llamaba a esto una casa de brujas contra una maestra dedicada. Incluía fotos de ella en graduaciones con ex estudiantes que se convirtieron en doctores y abogados, cuidadosamente dejando fuera a cualquiera que no encajara en la narrativa. Gente de 3 estados estaba donando y dejando comentarios sobre cómo los liberales están destruyendo la educación. Día 14, la mamá de Carlos llamó para decir que se estaban retirando de la acción legal grupal. Su voz temblando mientras explicaba que la empresa de construcción del papá de Carlos acababa de perder 3 contratos importantes sin explicación. Siguió diciendo que no podían probar que estuviera conectado, pero todos sabían que el cuñado de la señorita Martínez dirigía la empresa de desarrollo más grande de la ciudad y jugaba golf con la mitad del consejo municipal. Daniel Herrera de mi grado me encontró en la cafetería esa tarde, su teléfono ya afuera y temblando en su mano mientras se deslizó al asiento frente a mí. Se había estado escondiendo en la oficina principal durante todo, presionado detrás del escritorio de la secretaria donde podía ver el monitor de seguridad, y había grabado toda la cosa en su teléfono sin siquiera pensarlo. El video estaba granulado, pero lo suficientemente claro para ver a la señorita Martínez caminando por el pasillo 30 segundos después de los primeros disparos, no corriendo, no agachándose, solo caminando como cualquier otro día entre clases, mientras la puerta del señor Pérez ya estaba barricada y la señora García tenía a los niños escondiéndose bajo escritorios. Daniel lo reenvió a la detective Santos justo frente a mí, sus dedos moviéndose tan rápido que seguían perdiendo botones. Día 15, volví a terapia por primera vez desde la secundaria cuando mis padres se divorciaron. La oficina de la Dr. Patel tenía las mismas plantas falsas y paredes beige y esa máquina de ruido blanco que se suponía era calmante, pero solo me hacía pensar en estática. Le conté sobre la sombra bajo la puerta y cómo todavía escucho a la señorita Martínez diciendo que estábamos siendo histéricos mientras la gente moría por el pasillo. Escribió notas en su bloc amarillo y me pidió que describiera lo que sentía en mi cuerpo cuando lo recordaba. El video de Daniel llegó a Twitter antes de la cena ese mismo día y a medianoche el hashtag Martínez sabía estaba en tendencia con 40,000 retweets. La gente siguió ralentizándolo y ampliando donde podías verla revisando su teléfono mientras otros maestros arrastraban niños a las aulas. La marca de tiempo clara como el día mostraba que esto fue después de que comenzó el tiroteo. Furgonetas de noticias aparecieron en la casa de Daniel y sus padres tuvieron que llevarlo a quedarse con su tía en Valencia. Día 16. La detective Santos me llamó para mirar las filmaciones con algún especialista del estado que siguió señalando la pantalla con su bolígrafo. Me mostró cómo no hubo reacción de sobresalto cuando comenzaron los disparos. Sin sorpresa en la cara de la señorita Martínez, solo esta decisión calmada de seguir caminando. Estaban construyendo un caso para puesta en peligro intencional, dijo, lo que podría significar hasta 5 años de prisión. Mamá me recogió de la estación y manejó directo a la oficina del distrito, donde llenó los papeles para sacarme para educación en casa. La señorita Martínez caminando tranquilamente por el pasillo mientras otros maestros barricaban puertas es el tipo de detalle que hace que los abogados se froten las manos y las compañías de seguros alcancen sus chequeras. Tomó 3 semanas de vacaciones que había estado ahorrando por años y me dijo que no le importaban mis solicitudes universitarias. Le importaba que estuviera viva. Y ambas terminamos llorando en la cocina mientras la pasta se desbordaba en la estufa. Día 17. El abogado de la señorita Martínez hizo esta gran conferencia de prensa en los escalones del tribunal con 3 de sus ex estudiantes parados detrás de él en trajes. Uno era senador estatal ahora que siguió hablando sobre juicio apresurado y prometió investigar la investigación, mientras el abogado alegaba que el video era manipulado y exigía análisis independiente. Los padres de Diego no esperaron nada de eso y lo transfirieron a la escuela privada Santa María el mismo día. Su mamá explicando que no podían esperar a que el sistema resolviera esto. Me enviaba mensajes constantemente desde su nueva escuela, sintiéndose culpable por irse, aunque yo siguiera diciéndole que se fuera, que saliera mientras pudiera. Nuestros teléfonos se convirtieron en esta línea de vida, ambos despertándonos a las 3 de la mañana y enviándonos mensajes solo para asegurarnos de que el otro todavía estaba ahí. Día 18. No pude dormir otra vez, así que empecé a buscar en Google a la señorita Martínez y encontré este viejo hilo de Reddit de 2019 donde alguien preguntó, ¿quién es tu peor maestro? 3 cuentas diferentes la mencionaron por nombre, hablando sobre sus juegos mentales, cómo elegiría un estudiante cada año para atormentar. El hilo había sido eliminado, pero la versión en caché todavía estaba ahí en la Wayback Machine, así que hice capturas de pantalla de todo y se lo envié a nuestro abogado. Día 19. La reunión del consejo escolar se convirtió en caos completo cuando los padres empezaron a gritarse unos a otros por el auditorio. La mitad quería a la señorita Martínez arrestada inmediatamente y la otra mitad pensaba que estaba siendo chivo expiatorio, con una mujer gritando que la señorita Martínez salvó a esos niños manteniendo el orden. Entonces el papá de Carlos se levantó, aunque se habían retirado de la demanda, y gritó de vuelta que ella casi nos mata a todos, y seguridad tuvo que despejar toda la habitación mientras la gente todavía se empujaba y peleaba en el estacionamiento. Rebeca Herrera, la mamá de Daniel, solicitó una orden de restricción a la mañana siguiente después de que los partidarios de la señorita Martínez empezaran a aparecer en nuestras casas, tomando fotos de nuestras puertas principales, publicándolas en línea con nuestras direcciones. El juez dijo que sin amenazas directas era solo libertad de expresión, y Rebeca se
sentó en la sala del tribunal llorando mientras el juez explicaba que tomar fotos desde propiedad pública no era ilegal. Esa misma noche, no pude dormir y seguí desplazándome por mi teléfono, mirando todos los comentarios defendiendo a la señorita Martínez. Alrededor de las 3 de la mañana, algo dentro de mí simplemente se rompió. Agarré mi laptop y empecé a sacar las grabaciones de audio de ese día que las noticias habían liberado. La línea de tiempo era registro público ahora, gracias a la investigación. Sincronicé las palabras exactas de la señorita Martínez con los sonidos de disparos en el fondo. Colocando mi teléfono contra la lámpara del escritorio, presioné grabar y simplemente empecé a leer de la transcripción. No aprobé ningún simulacro de lockdown hoy. Bang. Resonó de los altavoces del laptop. Sentaos o todos sacaréis ceros. Bang, bang. Mis manos temblaban, pero continué a través de cada cosa que dijo mientras los niños morían por el pasillo. Cuando lo publiqué en TikTok a las 4:17 de la mañana, no esperaba nada. Al mediodía, tenía 2 millones de visualizaciones y subiendo rápido. Otros niños de la escuela empezaron a hacer sus propios videos mostrando lo que hicieron sus maestros. La señora García de Español tuvo a todos bajo escritorios en 8 segundos. El señor Pérez tuvo a toda su clase en el armario antes del segundo anuncio. El entrenador Williams literalmente cargó a 2 estudiantes de primer año que se congelaron a la sala de equipos. Cada maestro, excepto la señorita Martínez, tuvo a sus estudiantes escondidos en 30 segundos. Los hashtags explotaron en cada plataforma. Maestros salvan estudiantes mostraba héroes mientras Martínez eligió control. Mostraba nuestra aula todavía sentada en escritorios mientras los disparos resonaban. Esa noche, alrededor de las 2 de la mañana, Diego apareció en mi casa sin aviso. Su mamá lo había encontrado teniendo un ataque de pánico en su baño y lo trajo. Nos sentamos en mi entrada hasta que salió el sol compartiendo auriculares y escuchando viejas listas de reproducción de antes de que todo cambiara. Siguió susurrando lo mismo una y otra vez como una oración. La oficina del fiscal del distrito llamó una conferencia de prensa a la mañana siguiente. 23 cargos de puesta en peligro imprudente de menores, 1 por cada estudiante en nuestra clase. La señorita Martínez se entregó vistiendo un traje azul marino con todos sus premios de enseñanza prendidos en su chaqueta como medallas. Las cámaras capturaron cada segundo mientras subía esos escalones del tribunal con la barbilla alta y esta pequeña sonrisa en su cara. La audiencia de fianza ocurrió esa tarde y el juez la fijó en 50,000 euros. Sus partidarios tenían un GoFundMe corriendo antes de que siquiera fuera procesada. 2 horas y 17 minutos fue todo lo que tomó recaudar la cantidad completa. Salió de ese tribunal todavía sonriendo y se detuvo justo frente a las cámaras. Mamá tuvo que agarrar ambos mis brazos y arrastrarme físicamente de vuelta al carro cuando la señorita Martínez empezó a hablar sobre vindicación y control. Las familias de las víctimas empezaron a reunirse en el centro comunitario los miércoles, pero no pude obligarme a ir. Mamá fue en su lugar y regresaba con ojos hinchados cada vez. Solo me abrazaba extra fuerte y no decía nada sobre lo que escuchaba ahí. Carlos me envió una foto de algo que su mamá encontró limpiando archivos viejos de la APM de su garaje. Ensayo de segundo año de Juan, con comentarios de la señorita Martínez por todas partes en tinta roja. El ensayo me parecía bien, pero sus notas eran brutales sobre pensamiento perezoso y esfuerzo decepcionante. Al final, en su caligrafía perfecta, había escrito una nota sobre discutir su futuro en su curso. La detective Santos me llamó al día siguiente diciendo que habían encontrado 6 quejas más contra la señorita Martínez que se remontaban 15 años, todas de estudiantes masculinos y todas mencionando algo que los padres llamaban manipulación psicológica. Cada queja fue archivada después de reuniones a puerta cerrada con la administración. La detective sonaba cansada cuando me dijo que esto no era inusual en casos como este. El director Fernández renunció en una conferencia de prensa de emergencia que nadie esperaba. Se paró en ese podio y realmente admitió que nos había fallado. Dijo que la señorita Martínez debería haber sido removida años atrás, pero eligió el camino fácil en su lugar. Los reporteros parecían sorprendidos de que alguien estuviera realmente tomando responsabilidad por una vez. 2 días después, el abogado de la señorita Martínez presentó una contrademanda contra el distrito escolar por 5 millones de euros. Alegaban que el distrito la estaba chivo expiando por sus propias fallas de seguridad. El teléfono vibró con la alerta de noticias mientras estaba en la sala de espera de mi terapeuta, y realmente me reí en voz alta por la audacia. Al día siguiente, Rebeca llamó una reunión en el centro comunitario, y las 23 familias aparecieron. Se paró al frente con pilas de papeles y empezó a distribuirlos mientras explicaba que ya no nos estábamos solo defendiendo. Estábamos presentando quejas criminales al Consejo Estatal y lanzando una demanda federal de derechos civiles. Los padres estaban firmando papeles e intercambiando números de teléfono, mientras la asistente de Rebeca tomaba notas en su laptop. Esa noche no pude dormir, así que empecé a escribir todo en este viejo cuaderno que encontré en el cajón del escritorio. Cada palabra que la señorita Martínez dijo durante esos 47 minutos fue a la página. La manera en que bloqueó el interruptor de la luz, cómo nos amenazó con ceros y expulsión mientras los disparos se acercaban. La doctor Patel dijo, escribir ayuda a procesar trauma, pero se sintió más como construir un caso. 3 días después, mi teléfono empezó a explotar con notificaciones sobre este nuevo sitio web. Un grupo de ex estudiantes de la señorita Martínez había creado algo llamado Sobrevivientes del Aula 203. Hice clic en el enlace y vi testimonio tras testimonio llegando. 37 historias solo en los primeros días. Niños de 10 años atrás describiendo las mismas tácticas. Humillación pública cuando la cuestionabas. Calificaciones que caían misteriosamente si desafiabas su autoridad. Juegos mentales que te hacían dudar de ti mismo. El patrón estaba justo ahí para que todos lo vieran. Un reportero local me contactó a través de mamá preguntando si haría
concedía una entrevista. Mis manos temblaban cuando la cámara empezó a rodar, pero mantuve mi voz firme y les dije exactamente lo que pasó. Cómo nos miró mientras los disparos resonaban en el pasillo y eligió su autoridad sobre nuestras vidas. El segmento salió al aire esa noche y mi teléfono no paró de vibrar por horas. Carlos sorprendió a todos al día siguiente publicando su propia historia en Instagram, a pesar de que sus padres le suplicaron que no lo hiciera. Escribió sobre casi haberse quedado sentado porque tenía más miedo del castigo de la señorita Martínez que de morir. Dijo, ella salvó su vida desafiándola. En 3 horas, su publicación tenía 10,000 compartidos y subiendo. El agente del FBI llamó a mis padres esa tarde con nueva información que habían descubierto. Juan había enviado un mensaje a un amigo la noche antes del tiroteo sobre la señorita Martínez, destruyéndolo frente a todos. El amigo había borrado los mensajes por culpa, pero los investigadores los recuperaron de los servidores de la compañía telefónica. Los mensajes eran explícitos sobre los planes de Juan y su odio específico por la señorita Martínez. 2 días después, salieron noticias de que el esposo de la señorita Martínez había pedido el divorcio y se había mudado en medio de la noche. Los documentos del tribunal mostraron que lo había estado planeando por meses, pero el tiroteo aceleró su cronología. Incluso su propio esposo estaba abandonando el barco. Tuve que volver a la escuela para conseguir mis cosas ya que el semestre estaba terminando. El aula 203 todavía estaba sellada con cinta de escena del crimen en la puerta. El pasillo se sentía mal y olía a limpiador industrial tratando de cubrir algo más. Agarré mis cosas de mi casillero lo más rápido posible mientras Diego esperaba en el estacionamiento con el carro encendido. La fiscalía trajo a esta experta llamada Dr. Catalina Morales, que se especializaba en respuesta a crisis. Pasó 3 días revisando todo y su conclusión fue brutal. La señorita Martínez violó cada protocolo establecido y mostró negligencia grave que directamente puso en peligro nuestras vidas. Los partidarios de la señorita Martínez, recaudando 50,000 euros en solo 2 horas, me hace preguntarme quién exactamente tiene ese tipo de dinero y motivación para defender a una maestra que mantuvo a los niños sentados durante disparos. Su reporte fueron 50 páginas de lenguaje profesional, básicamente diciendo que la señorita Martínez eligió control sobre niños. Entonces, los partidarios de la señorita Martínez decidieron organizar una manifestación en el tribunal que se convirtió en un desastre. Los padres de los 2 estudiantes que murieron aparecieron como contramanifestantes. Cuando alguien gritó que Martínez no hizo nada malo, una de las madres simplemente se derrumbó, sollozando en los escalones del tribunal. La foto se volvió viral en minutos, mostrando nuestra ciudad completamente dividida. Furgonetas de noticias de 3 estados empezaron a aparecer. La mamá de Diego organizó una reunión de grupo de apoyo en el centro comunitario ese fin de semana, donde 23 de nosotros sobrevivientes nos reunimos en un círculo de sillas plegables. La chica de la clase del señor Pérez siguió retorciendo su cabello alrededor de su dedo mientras hablaba de cómo su maestro inmediatamente volteó escritorios para hacer una barrera. Otro niño del ala de ciencias describió a su maestro jalándolos al cuarto de almacenamiento químico y bloqueando la puerta con un archivo. Todos tenían la misma historia excepto nosotros. Sus maestros los protegieron. El nuestro trató de matarnos. Una chica simplemente me miró y dijo, no deberíamos haber tenido que salvarnos a nosotros mismos. Todos asintieron. El Consejo Estatal de Educación finalmente lanzó su investigación el día 35 después de que la presión mediática se volviera demasiado intensa. Rebeca me llamó esa tarde para decir que estaban citando 10 años de registros del distrito escolar. Dijo que los investigadores encontraron 17 quejas formales contra la señorita Martínez que nunca fueron documentadas apropiadamente. Los cargos criminales contra los administradores que la encubrieron estaban ahora sobre la mesa. Mamá organizó una cena con la familia de Diego esa noche, donde todos nos sentamos alrededor de su mesa de comedor, empujando comida en nuestros platos. El papá de Diego siguió tratando de hablar sobre sus planes universitarios para el próximo año, pero las palabras solo se quedaron colgando ahí. Su mamá mencionó ideas de vacaciones de verano, pero se detuvo a mitad de oración cuando un carro falló afuera y todos saltamos. Todos estábamos fingiendo que no éramos diferentes ahora, que los ruidos fuertes no nos hacían congelar, que las sombras no hacían que nuestros corazones corrieran. En el día 40, me encontré en el edificio del Capitolio Estatal con un micrófono frente a mí y 300 personas en la audiencia. El comité legislativo se sentó detrás de su mesa larga tomando notas mientras leía de mi declaración preparada. Les dije que la señorita Martínez convirtió la autoridad en arma mientras había un arma en nuestra escuela. Dije que eligió su ego sobre nuestras vidas. Pregunté cuántas quejas toma antes de que alguien actúe. Los representantes solo me miraron cuando terminé. 2 días después, un conserje llamado Francisco contactó a nuestro abogado con algo enorme. Tenía filmaciones de seguridad de 3 años atrás que nadie sabía que existían porque eran de un sistema de cámaras viejo que se olvidaron de desconectar. El video mostraba a Juan saliendo del aula de la señorita Martínez con lágrimas corriendo por su cara antes de golpear una pared tan fuerte que sus nudillos sangraron. La marca de tiempo coincidía exactamente con el día que Juan presentó su queja contra ella. La investigación original nunca incluyó esta filmación porque nadie pensó en revisar el sistema viejo. La familia de Carlos nos llamó el día 42 para decir que se estaban reuniendo a la demanda. La compañía de su papá misteriosamente recuperó todos esos contratos el mismo día que el FBI empezó a investigar al cuñado de la señorita Martínez por intimidación de testigos. Su papá dijo que algunas cosas son más importantes que el dinero, pero todos sabíamos la verdad. El cuñado se echó para atrás cuando los agentes federales aparecieron en su oficina. El gran jurado se reunió la semana siguiente y elevó los cargos de la señorita Martínez a intento de homicidio por indiferencia depravada. Su abogado
abogado fue a las noticias llamándolo exceso fiscal, pero el fiscal del distrito tuvo una conferencia de prensa explicando que mantener a los niños expuestos durante una situación de tirador activo mostraba extremo desprecio por la vida humana. Los expertos legales en TV dijeron que este cargo usualmente solo se aplica a muertes por conducir ebrio, pero este caso podría establecer un nuevo precedente. Diego recibió su carta de admisión temprana a la Universidad Estatal el día 45, pero los llamó esa tarde para diferir por un año sabático. Vino esa noche y nos sentamos en mi porche mientras explicaba que no podía dejarme enfrentar el juicio sola. Ambos sabíamos que lo que teníamos ya no era cosas normales de adolescentes. Estábamos conectados por algo más oscuro ahora, algo que iba más allá del amor hacia la supervivencia compartida. El día 47 fue mi primer día bueno desde el tiroteo. Pasé 6 horas enteras sin pensar en eso mientras ayudaba a mamá a reorganizar el garaje. Entonces la culpa me golpeó como un camión. ¿Cómo podía olvidar incluso por un minuto cuando 2 niños estaban muertos? La doctor Patel dijo que la sanación no es lineal durante nuestra sesión, pero se sentía como traición. Se sentía como que estaba abandonando a los niños que no lo lograron. El Consejo Estatal tuvo su audiencia el día 50 para revocar la licencia de enseñanza de la señorita Martínez. Pareció en un traje negro, alegando que esto era un linchamiento de una educadora dedicada. Cuando le mostraron testimonios de 37 ex estudiantes describiendo su comportamiento, los llamó niños débiles que no podían manejar estándares altos. Varios miembros del consejo visiblemente se alejaron de sus micrófonos. La mujer dirigiendo la audiencia tuvo que pedir orden 2 veces cuando la señorita Martínez empezó a gritar sobre cultura de cancelación. Votaron unánimemente para revocar su licencia permanentemente y refirieron el caso al fiscal general para cargos adicionales relacionados con poner en peligro a niños durante toda su carrera. Las próximas semanas pasaron en una borrosidad de reuniones legales y sesiones de terapia hasta que la detective Santos me llamó el día 52, con noticias que hicieron que mis manos temblaran tanto que dejé caer mi teléfono. Había estado cavando a través de archivos de personal viejos en la oficina del distrito cuando encontró una carpeta sellada de 2009 sobre la transferencia de la señorita Martínez de la escuela Westfield. Una estudiante ahí había intentado suicidarse y dejó una nota de 3 páginas nombrando específicamente a la señorita Martínez por la humillación diaria y juegos mentales que la empujaron a ese punto. La escuela transfirió silenciosamente a la señorita Martínez a nuestro distrito en lugar de investigar porque la esposa del superintendente era prima de la señorita Martínez. En horas de que la detective Santos filtrara esto a un amigo reportero, mi teléfono empezó a explotar con notificaciones de un grupo de Facebook llamado Sobrevivientes, de Patricia Martínez, que ya tenía 200 miembros. Ex estudiantes de 3 escuelas diferentes estaban compartiendo historias que se remontaban 25 años sobre sus tácticas, la humillación pública, cómo daría instrucciones contradictorias, luego castigaría a los niños por estar confundidos, cómo manipulaba a los estudiantes sobre cosas que había dicho minutos antes. Una chica de 1998 escribió que la señorita Martínez le dijo que era demasiado estúpida para la universidad frente a toda la clase. Luego lo negó cuando los padres se quejaron. Otro niño de 2003 dijo que la señorita Martínez lo hizo pararse frente a la clase mientras listaba todo lo que estaba mal con su ensayo, incluyendo burlarse de su tartamudeo. El patrón era siempre el mismo, siempre protegido por administradores que encontraban más fácil transferirla que lidiar con quejas. 2 días después, mamá me llevó a conocer a los Johnson y los García, cuyos niños Miguel y Sofía murieron en el tiroteo porque se quedaron en sus escritorios siguiendo las órdenes de la señorita Martínez. La señora Johnson sostuvo mi mano mientras las lágrimas rodaron por su cara y dijo que no culpaba a ninguno de nosotros sobrevivientes. La voz del señor García se quebró cuando me dijo: nosotros luchamos por salvarnos mientras sus niños nunca tuvieron la oportunidad porque siguieron las reglas. Nos sentamos en su sala llorando juntos por 1 hora, mirando fotos de Miguel y Sofía en el baile solo 3 semanas antes de que murieran. Rebeca llamó esa tarde con actualizaciones sobre la estrategia de la fiscalía, y lo que me dijo me hizo correr al baño a vomitar. Tenían evidencia de que la señorita Martínez sabía que Juan probablemente la estaba apuntando basado en incidentes previos donde la había confrontado después de clase, pero deliberadamente nos mantuvo expuestos como una forma de tortura psicológica. Los fiscales iban a argumentar que nos usó como escudos humanos para su ego, que prefería arriesgar nuestras vidas que admitir que estaba equivocada sobre el lockdown. La verdad era más horrible que cualquier cosa que hubiéramos imaginado, que nos vio como accesorios en su juego de poder, incluso con un tirador en el edificio. Para el día 56, los abogados del distrito escolar estaban en modo pánico total y ofrecieron un acuerdo de 30 millones de euros dividido entre todas las familias, no admitiendo falta pero reconociendo fallas en la supervisión. Algunas familias lo tomaron inmediatamente porque no podían costear años de batallas legales, pero mis padres y 12 otras familias se mantuvieron firmes por justicia criminal, no solo dinero. Diego me recogió 2 días después para visitar el memorial que había crecido frente a la escuela. Cientos de flores y ositos de peluche y fotos cubriendo los escalones frontales. Alguien había dejado una copia del manual estudiantil con los procedimientos de lockdown resaltados en amarillo. Una nota adjunta que decía: las reglas salvan vidas cuando los maestros las siguen. Nos paramos ahí tomados de la mano, leyendo todos los mensajes que la gente había dejado cuando Diego vio algo que lo hizo apretar mis dedos tan fuerte que dolía. Entre 2 ramos había una copia impresa del manifiesto de Juan, al que los equipos de defensa acababan de tener acceso. 5 páginas detallando los métodos de enseñanza de la señorita Martínez como un manual de tortura psicológica. Documentó la humillación pública, las instrucciones
instrucciones deliberadamente confusas, seguidas de castigo por no escuchar, la manipulación sobre cosas que había dicho o hecho, ejemplo tras ejemplo con fechas y testigos. El FBI había verificado cada incidente que describió a través de entrevistas con ex estudiantes. Esa misma semana, la ex asistente de enseñanza de la señorita Martínez de 2015 finalmente rompió su silencio en una entrevista con las noticias locales. Había renunciado después de un semestre porque no podía seguir viendo lo que la señorita Martínez les hacía a los estudiantes. Incluso se lo había reportado al director Fernández, pero no se hizo nada porque la señorita Martínez tenía permanencia y el sindicato lucharía contra cualquier acción disciplinaria. Otro administrador que eligió el camino fácil sobre proteger a los niños, otro adulto que podría haber detenido esto años atrás. Francisco, el conserje, encontrando filmaciones de seguridad olvidadas en un sistema de cámaras viejo, esa energía de dispositivo de trama clásico salva el día. Aunque supongo que la vida real a veces te entrega evidencia envuelta para regalo con un lazo cuando más la necesitas. La deposición de Carlos ocurrió el día 62 y sus padres me enviaron la transcripción después porque estaban tan orgullosos de lo fuerte que fue. Su voz aparentemente nunca vaciló cuando dijo: la señorita Martínez nos enseñó que la autoridad era más importante que la seguridad, pero ese día le enseñé a todos que la supervivencia es lo único que importa. El fiscal preguntó si me culpaba por desafiar a la señorita Martínez. Carlos dijo que yo era la única adulta en esa habitación que actuó como una, que una chica de 17 años mostró más liderazgo que una mujer con 25 años de experiencia enseñando. El FBI apareció en la casa del cuñado de la señorita Martínez a la mañana siguiente con una orden por intimidación de testigos y obstrucción de la justicia después de atraparlo en una grabación amenazando a los socios comerciales del papá de Carlos si Carlos no cambiaba su testimonio. Toda su red de apoyo se estaba desmoronando mientras la gente se daba cuenta de las longitudes a las que había ido para protegerse, contratando investigadores privados para encontrar trapos sucios sobre familias de estudiantes, haciendo que su cuñado presionara a cualquiera que pudiera testificar contra ella. 2 semanas después, me senté en nuestra mesa de cocina con Rebeca, el fiscal, esparciendo páginas de notas para mi declaración de impacto de víctima. Me empujó un bloc legal y me dijo que no me contuviera porque el jurado necesitaba entender todo lo que la señorita Martínez hizo ese día. Diego se sentó a mi lado, su mano en mi rodilla bajo la mesa mientras escribí sobre cómo nos mantuvo en los escritorios mientras un tirador caminaba por los pasillos. Escribí hasta que me dolió la mano, luego tipié en mi laptop, luego escribí más. Las palabras salieron enojadas primero, luego tristes, luego solo cansadas. Rebeca leyó mi borrador y asintió. Me dijo que esto ayudaría al jurado a ver la verdad. 2 días después, el secretario del tribunal llamó para decir que el juicio estaba programado para 3 meses. 3 meses enteros de espera. Traté de volver a cosas normales como preparación SAT y solicitudes universitarias. Pero, ¿cómo escribes sobre tus objetivos futuros cuando casi no tuviste futuro en absoluto? El prompt del ensayo común preguntaba sobre un desafío que había superado, y solo miré la página en blanco por horas. Entonces, el día 70, mi teléfono explotó con mensajes de Carlos. La señorita Martínez había enviado un email a sus padres diciendo que su hijo estaba confundido sobre lo que pasó y sugiriendo que le consiguieran terapia para ayudarlo a recordar correctamente. El fiscal la arrestó en 2 horas. Furgonetas de noticias aparecieron en su casa y la atraparon siendo llevada esposada mientras gritaba sobre ser perseguida por mantener orden. El juez llamó una audiencia de emergencia a la mañana siguiente. Me senté en la galería viendo al fiscal mostrar el email y explicar cómo la señorita Martínez había violado sus condiciones de fianza contactando testigos. El juez ni siquiera dejó que su abogado terminara su argumento antes de revocar su fianza. Los oficiales del tribunal se movieron hacia ella y se levantó rápido, derramando su vaso de agua. Por primera vez desde que todo esto comenzó, vi miedo real en sus ojos mientras le ponían las esposas. Me miró directamente mientras la llevaban pasando la galería y pude ver que le pegó que ya no tenía control. 2 noches después, mamá me encontró en la mesa de la cocina a las 3 de la mañana, rodeada de borradores de ensayos universitarios. Mi ensayo Common App era sobre el día que elegí sobrevivir a pesar de las órdenes de mi maestra. Mamá leyó por encima de mi hombro y dijo que no tenía que escribir sobre esto si era demasiado difícil. Le dije que tenía que hacerlo porque era quien era ahora. Ambas sabíamos que nunca sería la persona que era antes de ese día. El juicio comenzó 3 meses después en una fría mañana de lunes. La declaración de apertura del fiscal incluyó reproducir el audio de mi teléfono que estaba grabando para un proyecto de clase. Podías escuchar los disparos acercándose, estudiantes llorando y la voz de la señorita Martínez clara como el día diciendo que estábamos siendo histéricos y fabricando miedo. Varios jurados se pusieron las manos sobre la boca. La señorita Martínez se sentó en la mesa de la defensa en un traje gris, todavía actuando como si fuera la víctima. Al día siguiente, testifiqué por 4 horas seguidas. El fiscal me guió a través de cada segundo de esos 47 minutos, haciéndome describir dónde todos estaban sentados, qué dijo la señorita Martínez, cómo bloqueó el interruptor de la luz. Su abogado trató de hacerme parecer como algún niño rebelde que simplemente no le gustaba la autoridad, pero me mantuve calmada y solo seguí repitiendo los hechos. Cuando preguntó por qué desafié la orden directa de una maestra, miré al jurado y dije que elegí vivir mientras ella eligió su ego. Nadie dijo nada por unos 10 segundos. En el día 3, Diego subió al banco de testigos y habló sobre recibir mis mensajes sobre esconderme en ese armario sabiendo que estaba en peligro. Su voz se quebró cuando describió el momento en que pensó que estaba muerta porque dejé de responder. El abogado de la señorita Martínez objetó, llamándolo manipulación emocional, pero el juez dijo que el
jurado necesitaba entender el trauma que causó manteniendo a los estudiantes expuestos. Diego tuvo que tomar 3 descansos para recomponerse. El día 4 cambió todo. La fiscalía había mejorado el audio de las filmaciones de seguridad usando alguna tecnología del FBI y podías escuchar cosas que no podíamos distinguir antes. En la marca de tiempo 9:47, justo después de los primeros disparos, la voz de la señorita Martínez llegó cristalina. Si esto es real, se lo merecen por no respetarme. Un jurado literalmente jadeó en voz alta. Incluso su propio abogado se veía sorprendido porque esto no estaba en ningún material de descubrimiento. El juez tuvo que llamar un receso cuando los padres en la galería empezaron a gritar. El día 5, la señorita Martínez decidió testificar contra el consejo de su abogado. Se sentó en el banco de testigos insistiendo que mantuvo orden perfecto, que nunca estuvimos en peligro real, que estaba siendo perseguida por tener estándares. Dijo que nos estaba protegiendo del pánico, que correr habría sido más peligroso. El fiscal la dejó hablar por 20 minutos. Luego hizo una pregunta que hizo que todo el tribunal se quedara en silencio. ¿Reconociste la voz de Juan López cuando estaba en el pasillo fuera de tu aula? La señorita Martínez se congeló completamente, su boca abriéndose y cerrándose como un pez. Después de tal vez 15 segundos, susurró, sí. El tribunal explotó con gente gritando y llorando, y el juez tuvo que golpear su martillo una y otra vez para tener control. El fiscal se levantó lentamente después de que las cosas se calmaran de nuevo, caminó directo a la cara de la señorita Martínez. Hizo la pregunta que todos estaban pensando, pero nadie quería escuchar en voz alta. ¿Sabía la señorita Martínez que era Juan López en ese pasillo? El mismo Juan López que había presentado 3 quejas contra ella el año pasado. La mano de la señorita Martínez empezó a temblar y su cara fue de rojo a blanco a gris en unos 5 segundos. Todo el tribunal contuvo la respiración esperando su respuesta. Finalmente, se quebró y empezó a gritar sobre cómo Juan necesitaba aprender respeto, igual que todos nosotros. Los miembros del jurado se miraron con las bocas abiertas y una señora en la fila de atrás empezó a llorar. 3 semanas después, todos regresamos para el día del veredicto y podías sentir la tensión como electricidad en el aire. El jurado tomó 6 horas para decidir, pero cuando regresaron, la encontraron culpable de todo. 23 cargos de poner en peligro a niños, más algo llamado indiferencia depravada que sonaba aún peor. La señorita Martínez se cayó en su silla cuando lo leyeron. Por primera vez, se veía asustada en lugar de enojada. El juez dijo que podía recibir hasta 25 años, y las familias de los 3 niños que murieron empezaron a sollozar. 2 semanas después, tuve que leer mi declaración de impacto de víctima en la sentencia. Mis manos sudaban tanto que apenas podía sostener el papel, pero me obligué a mirarla mientras hablaba. Le dije que me enseñó que estar al mando sin ser inteligente al respecto era peligroso, que tratar de controlar a la gente sin preocuparse por ellos era simplemente ser malvada. Dije que cargaría esos 47 minutos conmigo para siempre, pero ella tendría que cargar lo que eligió hacer. El juez le dio 18 años con posibilidad de libertad condicional después de 12. Cuando los guardias le pusieron las esposas, se volteó hacia todos nosotros y dijo que solo estaba manteniendo estándares. Incluso entonces, no lo entendió, y esa fue quizás la peor parte de todo. Un mes después, Diego y yo nos sentamos en su carro viendo a los trabajadores instalar nuevos detectores de metal y cámaras en la escuela. Éramos diferentes ahora, unidos por lo que pasó, pero también simplemente diferentes por dentro. Diego tomó mi mano y dijo, sobrevivimos. Y esta vez no era una pregunta. Carlos fue a la reunión del consejo escolar esa primavera y dio este discurso increíble sobre arreglar cómo manejan las quejas de maestros. Su voz era fuerte y clara, nada como el niño asustado que casi se quedó en su asiento ese día. Dijo, ningún estudiante debería tener que elegir entre sus calificaciones y mantenerse vivo. Empecé en la Universidad Estatal ese otoño estudiando política educativa porque alguien necesita arreglar estas cosas. Mi compañera de cuarto no sabía sobre lo que había pasado, y por unas semanas era solo Brie en lugar de la chica del tiroteo. Se sentía bien, pero también extraño mantener esa cosa enorme dentro de mí. Reabrieron el aula 203 como aula conmemorativa en noviembre, y me pidieron que hablara en la ceremonia. Estar donde la señorita Martínez solía estar se sentía tan extraño, pero les dije a todos que proteger a los niños no se trata solo de cerraduras y simulacros, se trata de escuchar cuando dicen que algo está mal. Mamá me llevó a casa para las vacaciones de invierno, y pasamos por la escuela donde los niños estaban jugando baloncesto como si nada hubiera pasado ahí. Le dije que se veían tan jóvenes, y ella dijo que todos lo éramos entonces. Ambas sabíamos que nunca sería tan joven otra vez, porque la inocencia era otra cosa que murió ese día. Diego y yo nos encontramos en nuestro viejo café cuando ambos estábamos en casa de la universidad para las vacaciones. Todavía revisábamos dónde estaban las salidas y saltábamos cuando alguien dejaba caer una bandeja, pero estábamos aprendiendo a vivir con eso. Diego sostuvo mi mano y dijo que estábamos escribiendo nuevos capítulos ahora, lo que sonaba cursi, pero también era verdad. Las cicatrices siempre estarían ahí, pero éramos más que lo que pasó en el aula 203. Éramos los niños que se negaron a quedarse en sus asientos cuando levantarse significaba mantenerse vivos.